Bueno, amigas, entonces
y el no terminarlo te causa como ese miedo y esa zozobra de que no soy nadie y por eso nadie me va a elegir. La verdad es que leer ese comentario, no compararlo, pero sí, no sé, ponerlo de presente también con mi historia y con los diversos miedos que he sentido de que me ha tocado superar frente a no van a elegirme por esto y por esto y por esto. Y otros cuadros de otras mujeres en el planeta Tierra que he conocido me demuestran que muchas de esas cosas, que muchos de esos miedos, además de que son reales, porque los sentimos, literal somos de carne y los sentimos, son miedos de los cuales Satanás se aprovecha para perturbarnos, robarnos la paz, robarnos el propósito y desanimarnos de creer que sí podemos tener un amor bonito, escrito por Dios y diseñado por Dios. Y en este punto, en este devocional, estamos tratando, ya te voy a decir cuáles son los puntos del devocional que tenemos en YouVersion. El video anterior nos enfocamos más que todo en el día 1, sí, en el día 2 y si no estoy mal, también hablamos un poquito del día número 3. Pero hoy vamos a enfocarnos en el siguiente de lo que habla el día número 4 y el día número 5, ¿ok? En el día número 4 de este devocional, específicamente tenemos todo el texto enfocado hacia que tu valor no depende de quién te elija, sino que tu valor depende es de quien ya te eligió, ¿ok? Y porque es muy importante que tú puedas entender esto de entrada, porque cuando estamos con ese miedo y esa zozobra constante de por X o Y razón, por todas las miles de razones que nos creamos en la cabeza que no nos van a elegir nunca por esto y por esto y por esto y por esto, es porque a veces solo estamos viendo de cara los defectos, los problemas y las cosas negativas que nosotras mismas, incluso en nuestro pensamiento o por las circunstancias de la vida, sencillamente hacen parte de lo que somos, hacen parte de nuestra historia y lo vemos como si fuera un limitante. Pero se nos olvida que detrás de esa barrera hay alguien que ya nos eligió. Y ese hombre que ya nos eligió se llama Jesucristo. Porque Él murió por ti y murió por mí en la cruz del Calvario para que de ti se eliminara y se quitara por completo lo que le llamamos la condenación. ¿Ok? Y entender esto, yo sé que no es algo como fácil de la noche a la mañana, que tú ya vas a decir, ah, no, bueno, ya tengo el entendimiento, ya estoy bien. No, pero sí es algo, amigas, que con el tiempo uno tiene que aprender a trabajar que no siempre vas a ser la ideal para todos los hombres que existen en la tierra y eso está bien. De hecho, gracias a Dios que es así, porque si no, muy probablemente volveríamos a caer con cualquier persona y no es la idea, pero te abre de alguna manera una probabilidad mucho más grande y mucho más madura frente a quien sí merece tenerte como mujer, quien sí merece tener a tus hijos como parte de su vida e incluso quien merece tener a tu familia como parte de la suya. ¿Y por qué involucro aquí a tu familia? Hablemos, por ejemplo, de tus padres, si tú siempre has sido una mujer que ha sido muy apoyada por sus padres. Porque de cara a los padres, fíjate qué importante es que podamos ver como todos los frentes de cada una de las personas que también están a nuestro alrededor. De cara a tus padres, hay un anhelo muy grande porque tú puedas ser respetada. ¿Por qué? Porque ellos ya te vieron llorar. Ellos ya te vieron muchas veces ser cambiada por otra persona. Ya te vieron quedarte sola con tus hijos. Ya te han visto trabajar durísimo, inalcanzablemente, trasnochar, enfermarte y todo por sacar adelante no solamente tu economía personal, sino también el sostenimiento económico de tus hijos. Y de cara a tus padres, Dios también ve esas preocupaciones. Y cuando tú entiendes que tu valor no depende
de quién a nivel de persona, personaje, hombre, ser humano, quién te elige, sino que tu valor depende de quién ya te eligió. La perspectiva cambia. Y yo quiero compartir contigo un poco acerca de, como te dije desde el comienzo, mi testimonio frente a cómo dejé de mendigar amor. O sea, sencillamente cómo dejé de hacerlo. Pues lo primero y más importante a mí fue eso, reconocer que soy hija de Dios, pero que no solamente Dios me ve como una hija, sino que me ve como su novia, como su esposa, como su iglesia, como su amada, como su tesoro, como la niña de sus ojos. Y por lo tanto, como soy tan importante para Él, Él no va a permitir que cualquier persona llegue a mi vida para confundirme. Y sencillamente, luego, dejarme, como decimos aquí en Colombia, con los crespos hechos, ¿cierto? Que eso básicamente, ¿qué significa? Que es una persona que llega a tu vida, te habla muy bonito, te ilusiona y luego alguna cosa pasa y la inseguridad hace que esa persona se vaya y que te deje a ti otra vez sola y triste y llorando y sacando adelante todo sola. Eso es en Colombia dejarlo a uno con los crespos hechos. Pero el punto es que una cosa me llevó a la otra. El entender que Dios lo dio todo que fue a su hijo por amor a mí, me hace darme cuenta de una manera muy genuina que si Él lo dio todo por mí y si el mismo Jesucristo lo dio todo por mí, era porque ya me había elegido. Por lo tanto, mi valor principal, el fundamento, tenía que estar cimentado en esa elección inicialmente. ¿Listo? ¿Para qué? Para que esa elección luego me llevara a la siguiente, que es a la elección de un hombre conforme al corazón de Dios que pueda llegar a elegirme de la misma manera que Dios me eligió, que Jesús me eligió. Y aquí es donde, siéndote muy honesta, a veces las cosas se ponen un poquito difíciles, porque algo que he aprendido también en el proceso es que no todas las dates que tú tienes, es decir, todas las citas que tienes, o los chicos que te echan el ojo, o los chicos que tú les estás echando el ojo, a ver si él se da cuenta que tú le estás echando el ojo. No todos ellos quiere decir de que tienen el corazón y la actitud de Cristo. Y cuando te das cuenta que no la tienen, cuando te das cuenta que no es así, es humano y de humanas y de mujeres sentirnos otra vez tristes y otra vez como bajoneadas, como... Pero la palabra es muy clara cuando nos enseña que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Porque de la única manera en la que al pasar los años, te conté desde el devocional anterior del lunes, que llevo más o menos unos 8 años estando soltera, te dije, he aprendido del ensayo y del error. Y he tenido muchas veces que lidiar y superar miedos nuevos que llegan cada tanto tiempo, cada tantos años, pero hay una herramienta, que fue la que te conté en el devocional pasado, tendrías que ir a verlo para saber de qué te estoy hablando, que me ha ayudado cada vez más a vencer esos miedos y a vencer esos obstáculos. Pero aquí ya profundizándote un poquito más, yo puedo darte fe de que sé en carne propia lo que se siente tener que terminar las cosas con una persona por muchas razones. Por ejemplo, por distancia, de pronto es alguien que no vive en tu mismo país y fue una experiencia maravillosa con esa persona, de unos meses especiales y luego de un momento a otro la vida le cambia a la otra persona y no sé, te quedas tú ya sin siquiera saber cómo está porque la comunicación comienza a menguar. E incluso ni siquiera tú tienes la razón de por qué menguó, pero sencillamente menguó hasta el punto en el que ya jamás
se volvieron a hablar. He vivido ese sinsabor. También ese sinsabor de que las cosas se acaben completamente cuando las conversaciones incómodas, en lugar de fortalecernos como personas que nos gustamos o pareja ya, si es que ya son pareja, en lugar de fortalecernos, nos alejan. Especialmente recuerdo una recuerdo una de una manera muy especial, y digo especial porque al final le saqué, pues sí, una bonita reflexión, pero que en su momento me dolió mucho. Y fue una época en la que estaba saliendo con un chico cristiano, colombiano, de una iglesia que le gustaba mucho evangelizar, y era un chico que, bueno, digamos que a nivel profesional no tenía como todo lo que Stephanie Manrique pues busca en una persona, pero como claro, yo también sé que nunca se puede encontrar a alguien 100% perfecto, yo me empecé a enfocar como en otras cosas que él tenía, que a mí me llamaban la atención y que me decían, bueno, esto puede ser algo bueno, esto puede ser a nivel potencial, aquí hay un potencial, perdón, esto puede ser escalable, esto puede funcionar para que sea papá, esto puede funcionar, ¿sí? Pero cuando llegó el momento de la conversación incómoda de las finanzas, como pues él sabía, ya en esa época yo tenía mi empresa, una mamá con propósito, ya facturaba, ya hacía mi emprendimiento, trabajaba y monetizaba mis redes sociales, eso realmente fue reciente, hace como casi unos 2 años. Pues amigas, tuvimos la conversación incómoda de las finanzas, de cuánto ganas tú, de cuánto gano yo, y para no hacerte larga la historia, pues yo ganaba más. Pero lo que no me gustó de la manera en cómo él trabajó en la conversación y del cierre tan brusco que hubo al final, fue que él me dijo, no, yo gano un salario de tanto. Y yo necesitaba saber desde hacía mucho tiempo cuánto dinero ganabas tú, si te iba bien con tu negocio y demás, porque yo no pienso mantenerte, ni pienso mantener a tu hijo. Y fue como, claro, cual colombiana digna se levanta y dice, ah, no, no te preocupes, es que yo no estoy buscando un hombre para que me mantenga. Como para no terminar la conversación discutiendo ni tratándonos mal ni nada. Pero eso hizo que ya, creo que unos cuantos días después, o máximo una semana después, se destapara su carácter, no solamente a nivel inmaduro en términos de personalidad y en términos de carácter, sino también se revelaran otras cosas que yo no había visto anteriormente. Como por ejemplo, en términos de dinero, sí, que realmente no era un hombre que estaba completamente preparado para sostener una familia. ¿Listo? Aquí no vamos a entrar de verdad como a debatir si debería aportar para el caso o no, si él debería mantener a tu hijo o no, si debería sostenerte a ti al 100% o no, porque no es un video específicamente para eso. De pronto, si quieres que hablemos de eso, lo podemos hacer en otra oportunidad, pero no aquí. Pero ese detalle te lo cuento muy personal porque he visto y he escuchado historias similares. Y entonces tú te quedas como, y puedes llegar a cometer el grandísimo error de pensar que tú eres el problema, de como tú no ganas mucho más, que como no tienes la suficiente capacidad económica, los suficientes activos, los suficientes recursos, entonces nadie te va a elegir. ¿Por qué? Porque es que vas a hacer, es como una carga para aquel personaje en lugar de ser una bendición. Y así como esas, muchas otras historias también me han sucedido en estos años, porque amigas, siempre les he contado, yo hago mi tarea de dejarme conocer, de ir y conocer personas, de salir y, como siempre les he enseñado, de observar, ¿cierto? Porque siempre les he dicho, tanto para el lado sentimental como para los negocios, incluso para la crianza, la clave es la observación.
para tomar buenas decisiones asertivas es la observación. Si uno en lugar de ir y meterse de una vez ya con todo y entonces te comprometes en una semana y todo de afán y todo sí, todo es color de rosa y uy, Dios mío, te ahorrarías muchos problemas y muchos dolores en el corazón. Si sencillamente te sentaras desde una ventana imaginaria a observar cómo es el comportamiento de la otra persona. Claro, eso yo lo aprendí con los años. No es que ya Stephanie Manrique ha sido así siempre. Y si no se ha casado rápido es porque ha tenido que observar mucho. No, si no me he casado rápido es porque he tenido que aprender mucho y caerme mucho para darme cuenta de esto y de poder sentarme hoy aquí y decirte, observa más. Que el aprendizaje positivo que ya con el tiempo, al pasar las semanas, le saqué pues a esta situación personal que te acabo de contar, me llenó el corazón de tanta verdad y sobre todo de tanto alivio y agradecimiento a Dios por no haber continuado con una persona que no estaba lista para sostenerme, ni para sostener mi casa, a pesar de que yo como mujer no exijo que me mantengan al 100% porque pues, ni siquiera es legal, yo tengo un hijo, yo tengo que proveer, así sea el 50%, pero tengo que proveer para mi hijo porque es una situación legal. Eso me ayudó tanto a afirmar mi identidad como quién soy yo como profesional, como quién soy yo como mini empresaria o microempresaria y también quién soy yo como mamá de Juan Esteban, que me ayudó a eliminar rápidamente también ese miedo de no llegar a ser elegida por una persona solo por el hecho de que no tengo muchísimo dinero o solo por el hecho de que sí, tengo un hijo y obviamente son dos bocas, no es solamente una, ¿ok? Entonces, rebobinando, cuando entiendes que tu valor no depende de quién te elija como hombre, Pepito, Sultanito, Mateito, bla, 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 Pepito, sino que tu valor depende de quien ya te eligió a ti, que te compró a precio de sangre, tanto a ti como a tus hijos. Fácilmente saltas a esta otra fase de observación en donde cuidadosamente comienzas a identificar, ¿esta persona tiene el carácter de Jesús o definitivamente le falta? ¿Ok? Por otro lado, algo que quiero complementar en este punto y que también lo quiero complementar de una manera mucho más profunda frente a lo que hablamos en el devocional en el día 4 y en el día número 5 a mí, es que el mendigar amor usualmente se da cuando tú te topas con personas que tienen poco para ofrecer. Y eso es algo que yo me he dado cuenta durante todos estos años. Solamente he tenido la experiencia de una sola vez con un chico mucho mayor que yo. No vive acá en Colombia, es colombiano, pero él vive en otro país. Solamente he tenido una sola experiencia en mi vida de haber conocido a un caballero, 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 a pesar de que las cosas pues no se concretaron. Bueno, esa es otra historia, pero en el proceso en el que pudimos conocernos, en el proceso en el que yo pude entender cómo era su carácter, en el proceso en el que pude observar y en el que me di cuenta que todavía le faltan ciertas y ciertas y ciertas cosas a nivel de carácter para poder crear una familia. Obviamente, pues él también se habrá dado cuenta de cosas que a mí me faltaban. Solamente una vez tuve la experiencia de poder decir, él es un 10 de 10 en estas características principales que son mis no negociables. Pero de resto, con todos los demás chicos con los que he tenido la oportunidad o de salir porque se fijan en mí o de que yo me fijo en ellos e intento ahí como botarles el pañuelo a ver si se dan cuenta y vengo para acá, comencemos a conocernos y demás, me he dado cuenta que cuando siento en mi corazón como eso que
es que me falta con esa persona, es que me falta con eso, me falta. Y tú empiezas como a intentar obtener atención, intentas obtener más aprobación, intentas como, más que todo, en términos de atención, de tiempo, de exclusividad, es porque te fijas en la persona equivocada, ya que es alguien que puede que en ese momento preciso de su vida, en esa etapa específica de su vida, no tiene lo suficiente para poder aportarle a una relación con una mujer como tú. Me pasó un caso muy reciente, de hecho, de un chico que yo digo, si él fuera mucho más receptivo, o bueno, más intencional, llamémoslo así. Si él fuera una persona mucho más intencional, ok, está bien, tiene estas inseguridades y esto, pero reconociera sus inseguridades y como fuera trabajar esas inseguridades y demostrara intencionalidad en comunicación, en dedicar tiempo, en sacar adelante algo tan mínimo como lo es el mantener una comunicación constante. Sería perfecto porque todo lo demás lo tiene. Y duré bastantes meses, estoy hablando más o menos de unos, no sé si ya 6 meses, más o menos 4 o casi 6 meses máximo, creo, en el que yo dije, bueno, esta persona cumple con esto y esto que son mis no negociables, perfecto, pero cojea mucho en esta parte de la comunicación por lo mismo inseguro que es, tímido que es, voy a darle un tiempo, yo hago mi parte, pero también espero que la otra persona pues haga la suya, porque pues a ver, estamos hablando de que a largo plazo en un matrimonio la cabeza es el hombre y no la mujer, y entonces no siempre la mujer tiene que ser la que lo inicia todo. Que amigas, se quemó, o sea, se quemó totalmente. ¿Por qué? Por esa falta de intencionalidad. No porque yo no le gustara, no porque no pudiera llegar a ser alguien buena para él, e incluso se la llevaba muy bien con Juanes también. Eran pues muy buenos amigos y sí, se hablaban súper bien y a mi niño le caía muy bien también. Pero cuando yo pienso en una persona para matrimonio, hay muchas cosas que yo observo. Y cuando me doy cuenta que no, pues obedezco a lo que me enseña la palabra y no. Y o le doy más tiempo para ver si esa persona tiene un carácter tratable delante del Señor o si sencillamente no lo tiene, llegará la fecha y el momento en el que yo digo, hasta aquí voy a esperar y ni más, ni más. Entonces, son algunos consejos que yo puedo darte frente a cómo en todos estos años de soltería he aprendido a no mendigar amor. Rebobinando. Primero, mantener siempre en mi mente que, ok, si de repente me estoy hablando con esta persona súper rico, súper chévere, como que, wow, conectamos un montón, hay un clic muy especial, si estos no negociables los cumple, entonces las partes importantes, entonces las cumple. Um, y además tiene potencial para estas y estas otras cosas frente a mi propósito, mi ministerio, cosas relacionadas con los gustos en el caso de mi hijo y demás, pero de repente llega lo que sea, una conversación incómoda o le cambia la vida a esa persona y de un momento a otro se desaparece, o también llega otra chica, porque me ha pasado, llega otra chica y no, puede que sea su exnovia y vuelve con su exnovia, o puede que sea alguien nuevo y nada, se interesa más por la otra persona. ¿En dónde está mi valor, Stephanie? En que no depende de si fulanito o Pepito no me elige, porque yo ya tengo a alguien que desde hace décadas y siglos me eligió a mí primero, que es Jesús. Entonces, cuando entiendo esto, salto al otro punto, en que si yo me pongo más en una posición de observación primero, antes de ir a agotarme todos los cartuchos con alguien nuevo que estoy comenzando a conocer,
o con alguien que de pronto ya conocí en alguna época y definitivamente observamos y nos dimos cuenta que no, de pronto en esta temporada no encajamos, pero no sé, de repente llega algún otro año, 2, 3 años, 4 años y nos reencontramos y nos damos cuenta de que, bueno, ya hemos madurado mucho más. Aún así, en esos momentos, yo sigo manteniendo mi posición de observación. ¿Por qué? Porque el Señor a mí me ha enseñado que eso hace parte de la elección sabia. Si hay algo que el Señor cuida de sus hijas, es el corazón. Entonces tú tienes que entender que además de que Dios es tu padre, tú eres su amada, tú eres su elegida, tú eres su niña bonita, tú eres la niña de sus ojos, tú eres su esposa, tú eres su iglesia, tú eres santa para Él. A pesar de tu pasado, a pesar de todas las cosas negativas que tú ya tengas, si tú te has arrepentido y si realmente le has entregado tu vida a Él en su palabra nos enseña que ya somos de Él, que le pertenecemos a Él. Y todo lo que le pertenece a Él lo cuida y Él lo protege. Ese corazón que tú tienes ahí es valioso para Dios. Entonces, por eso es muy importante que tú te pongas en una posición de observación, más que de ilusionarme así rápidamente con esta persona. ¿Ok? Que Stephanie, se me dificulta mucho. He tenido mamitas. A mí personalmente siento que depende mucho del chico, porque me he dado cuenta y me he evaluado a mí misma, que depende mucho del chico, que yo, ¡pum!, como que me emocione, me ilusione muy rápido o no. Y he aprendido que cuando llegan esos, en donde, ¡ay, Dios mío! Ya como que me aflora todo, es una señal de alerta y es un tan, tan, para, alto, stop, Stephanie, calmada, observa. Porque, claro, he vivido momentos en donde sí, literalmente te dura la ilusión un par de semanas y luego de la nada después desaparecieron. ¿Por qué? Porque tuvieron una conversación incómoda frente a algo o porque se dieron cuenta de que, no sé, tú ganabas más que ellos y no les gustó o porque de pronto ganabas menos que ellos y pues a ellos, no sé, les daba pena o no estaban listos o eran demasiado independientes, pues para no invertir su dinero en formar una familia contigo. O sea, son muchas de las razones y muchas de las cosas. Y obviamente esto yo lo estoy mencionando con mucho respeto hacia los hombres también, porque sé que pueden haber algunos de ustedes que en algún momento de su vida se han interesado por madres solteras y han tenido malas experiencias, justamente por lo que yo acabo de mencionar. Como también puede que estén en este momento teniendo un interés muy grande por alguna madre soltera y quieren hacer las cosas bien. Entonces, lo digo con respeto porque hablo desde la realidad de lo que a mí me ha pasado y desde la perspectiva que no solamente he podido intuir, sino que también he podido evidenciar, porque han habido chicos que directamente me han dicho las cosas. Entonces, es la realidad de la vida, amigas, es la realidad de la vida, amigos, si eres hombre y me estás viendo. Pero eso no quiere decir de que el que sencillamente se haya fracturado un intento, tu valor, dependa de que esa persona no te haya elegido, porque ya Jesús te eligió a ti primero y como te eligió, Él sabe, Él escucha conversaciones que tú no alcanzas a escuchar. Él ve cosas que tú no podías ver cuando esa persona, no sé, estaba solas, no estaba contigo, o cuando estaba con sus amigos, o cuando estaba con sus familiares, o cuando estaba hablando con alguna persona con quien tuviera mucha confianza y de pronto le estaba hablando acerca de ti y de sus miedos o de sus inseguridades o de críticas, yo no sé. Pero Dios, si algo me ha enseñado en este proceso también, de por qué muchas veces de repente la persona se aleja cuando yo hago la oración especial y le digo al Señor, si esta persona viene de mí, acércala, pero si no viene de ti, aléjala. Siempre el Señor me ha mostrado, es que yo escuché algo que tú no escuchaste o vi cosas que tú no viste. Estoy cuidándote, eres mi hija. Entonces es lo mismo para ti. Y por eso es importante observar. Ahora, ¿qué pasa después de que observamos?
Entonces, cuando las cosas no se dan, que era lo que mencionaba en el punto último antes de hacer como este recap, pues sencillamente es sentarte tú así, como estamos tú y yo en este momento, y en lugar de entrar en una actitud de queja y en una actitud de reproche hacia Dios, tú tienes que aprender a someter tu carne, tu espíritu y tu alma a la obediencia de Cristo. Y esto a mí me costó mucho, no con todos los chicos, porque han habido algunos en estos 8 años donde hemos salido y bueno, ya no funciona, bueno, que ya. Como que había observado lo suficiente para darme cuenta de que no, ok, está bien, mejor no, o yo no funciono para ti, o tú no funcionas para mí, bueno, ya. Pero he tenido otros casos en donde las citas o el gusto han durado meses, en donde la comunicación han durado meses, en donde ya hemos estado a punto de un compromiso e incluso a punto de formalizar un noviazgo y una relación a nivel público. Y cuando se hace la oración y el Señor revela, vi algo que tú no viste, he escuchado algo que tú no has escuchado, me he dado cuenta de algo que tú no te has dado cuenta. Este muchacho tiene potencial, pero le falta tener un corazón mucho más entregado a mí para que yo pueda moldearlo hacia el matrimonio y en el matrimonio, para que permanezca ese matrimonio, porque esa es la idea. En este momento no es para ti. He sentido también muchas ocasiones en donde el Señor, cuando yo me doy cuenta que no, sencillamente no, la revelación es directa. No es para ti o no es el tiempo. No es el tiempo de esa persona para conseguir novia. No es el tiempo de esa persona para conseguir esposa. No es el tiempo de esa persona para ser papá. Y no solo porque yo tengo un hijo, sino porque si yo voy a tener más hijos, pues obviamente esa persona tiene que tener ahí un querer ser papá, ¿cierto que sí? Pero estas cosas solamente se desarrollan cuando tú aprendes a que en los no o en el no es la temporada de esta persona o incluso no es tu temporada porque todavía, señorita, tienes que madurar en esto y en esto y en esto. Sometes tu carne, sometes tu alma y sometes tu espíritu a su obediencia. Y si yo te puedo dar un consejo ya antes de finalizar sobre cómo puedes, justamente en esta temporada, de pronto te esté pasando algo así en este momento, no funcionaron las cosas con alguien y estás ahora achantada y piensas que te vas a quedar sola para siempre siendo madre soltera y piensas que tú tienes un problema y que siempre es lo mismo y que siempre es lo mismo. El mejor consejo que yo puedo darte en este momento a mí, de verdad, desde el fondo más grande, desde el fondo y desde el interior de mi corazón, es que en cada no, en cada corte con esta persona no va, recuerda que tú ya fuiste elegida primero. Recuerda que tú ya fuiste elegida primero. Y esa frasecita cliché de que Dios tiene lo mejor para ti, aunque pueda sonar un poco fastidiosa, justo cuando tienes el corazón adolorido porque una relación no funcionó, velo desde el otro lado y te vas a dar cuenta de que esa frase es real si tú la ves desde el agradecimiento y desde la objetividad. Porque mendigar amor, o sea, no, no, porque ya fuimos elegidas primero, porque el Señor lo dio todo por todo, lo dio todo por ti. ¿Tú qué vas a ir a darlo todo por un hombre que todavía le hace falta madurar en ciertas cosas? ¿Tú cómo vas a ir a darlo todo por alguien, sabiendo tú que tienes la revelación directa donde el Señor te dice, todavía no es la temporada de esa persona, le hace falta madurar en esto y en esto y en esto? Porque
puede que sea así. Y he escuchado de muchos casos y de mi vida personal también he escuchado y te puedo dar fe que es así. En donde al orar y al decirle, Señor Padre, yo porque siento que con esta persona esto y esto y esto en la parte de su carácter o en su área financiera o en su autoestima, porque siento que hay algo ahí como que no me cuadra, como que yo no siento que puede funcionar para una relación el Señor empieza a revelar. Es que tiene una herida de entonces tiene que sanar, todavía no es el tiempo de esta persona, no te metas todavía en una relación con esta persona. Pueden ser amigos, pero ya ir a, mejor dicho, a enamorarte y darlo todo por esa persona, no, porque de pronto ya viene con una herida del pasado de alguna exnovia que lo hizo sufrir terriblemente y entonces va a venir a qué? A terminar de dañar tu corazón por cosas que él no sanó antes de dar ese paso contigo. ¿Mm? Entonces, para que tú puedas someter a cabalidad en este punto número 3, tu alma, tu cuerpo y tu espíritu a la obediencia de Cristo, cuando sencillamente las cosas se tambalean con una persona y tú sientes que nunca vas a ser elegida, e incluso cuando te aburres de que siempre es lo mismo y como que sientes que estabas mendigándole tiempo, estabas mendigándole atención, estabas mendigándole amor, recuerda que tú ya fuiste elegida por Jesús. Y eso te va a bajar el cortisol de una manera que tú no te imaginas. Porque cuando realmente conoces quién es Jesús, como hombre y como hijo de Dios y como Dios mismo, te das cuenta que no fuiste elegida por cualquiera, sino por nada más y por nada menos que por Dios mismo. Y eso tiene mucho peso y eso tiene mucho valor. Entonces, mi querida, con todo el amor del mundo te doy estos consejos y espero que este devocional en YouVersion sea de gran alivio para ti cada uno de los días, pero no solamente que sea un bálsamo para tu corazón, sino que también sea eso que te empodere a ir un poco más allá. Por eso es que quiero invitarte a que te unas a mi grupo de WhatsApp de oración de los jueves a las 8 p.m. hora Colombia, todas las semanas. Te voy a dejar el enlace en la parte de abajo de la descripción para que te puedas unir directamente al grupo. Es un grupo completamente libre. Si eres mamá, puedes unirte. Si eres madre soltera, también puedes unirte. Y el único requisito básicamente es ese, que seas mamá, que tengas un propósito de vida, que tengas un llamado, que quieras, incluso si no lo tienes todavía entero, pero sientes que el Señor te está llamando. Ese grupo también es un espacio en donde todos los jueves estamos aprendiendo a encontrar nuestro llamado, nuestro propósito de vida y a lanzarlo. ¿Para qué? Para poder vivir de ese propósito y ese llamado de vida a nivel económico, que está pues también conectado con nuestra incubadora, pero también es un espacio en donde todas nuestras mamás pueden poner peticiones de oración por salud, por sus hijos, por su vida sentimental, por su vida familiar, por su economía, y donde todas nos volvemos amigas y nos contamos testimonios de lo que Dios hace con nosotras semana tras semana, porque siempre hay espacios para poder contar nuestros testimonios y cómo Dios obra por medio de ese espacio de oración que todas venimos haciendo y tenemos. Así que estás súper invitada. Vuelvo y te repito, abajo está el link del grupito para que te puedas unir, ¿ok? Y bueno, también invitarte a que si tú llegaste hasta acá y dijiste, ok, yo no solamente me voy a unir al grupo, sino que también quiero conocer más de lo que Stephanie hace con una mamá con propósito y de lo que están haciendo las mamás con una mamá con propósito para ser mamitas presentes, para emprender con su llamado, con su propósito de vida. Pues abajo te dejo también el link de nuestra ruta, una presentación súper corta de 15 minutos, donde te explico cómo funciona nuestra ruta Una Mamá con Propósito para que te conviertas en estudiante oficial de nuestra incubadora, ¿ok? De nuestra academia digital. Así que eso ha sido todo por este complemento de devocional. Recuerda que en YouVersion está todo el devocional completo de los 7 días para que aprendas a eliminar completamente ese miedo a quedarte sola como madre soltera, porque Dios tiene
una persona muy, muy buena para ti. Pero a veces hay que aprender a observar más y dejar de elegir por emoción. Yo te envío un abrazo súper, súper grande y nos vemos el próximo lunes en un siguiente episodio. Chao, chao.